Okay, good afternoon, everyone. We are going to start with class, with the model class. Really sorry for the last class. We are going to see the modals like can, could, may, must, should, ought to. Okay, now, and the first one, un modal habíamos checado o habíamos visto que por sí solos no tienen un significado, ¿sí? Necesitan de un verbo para darle un significado al modal. Son modales que te van a poder auxiliar, ¿sí? ¿Por qué ocupamos estos modales en inglés y no en español? Bueno, en español tal cual podemos realmente tener el verbo para armar tu oración, ¿sí? Como poder, el verbo poder. Aquí en español sí lo podemos utilizar. En inglés no hay tanto énfasis en las oraciones que se necesitan de verbos modales auxiliares para poderle realmente dar el énfasis a tu oración, ¿sí? Esa es la diferencia entre el español y el inglés, por lo cual vamos a utilizar este tipo de modales. En español tenemos más tiempos gramaticales que en el inglés, pero a comparación del inglés, bueno, tenemos que auxiliarnos de cierto tipo de palabras para poder complementarlo, ¿sí? En esto habíamos expresado uno de los verbos que vimos, verbos modales, perdón, que habíamos visto era can, ¿sí? Can por sí solo sí expresa poder, o un verbo en español, si lo quieren traducir así tal cual, es poder, pero se necesita siempre de un verbo, seguido de un verbo en infinitivo. Habíamos acordado los verbos en infinitivo son las terminadas. Bueno, esto se utiliza para posibilidades o habilidades, tal cual, ¿para qué cosa, para qué deporte, para qué eres hábil? ¿Sí? Este can lo vamos a utilizar. En esto les había comentado en unos verbos modales de segunda parte y les había puesto unos deditos ahí. Bueno, los verbos modales, las reglas, es que en terceras personas del singular no vamos a poderles poner una S. Al verbo modal no se modifica en ese aspecto, ¿sí? Ni tampoco el verbo, ¿sí? Por ejemplo, returns, regresar. No lo vamos a modificar. El verbo se queda en forma infinitiva y el modal se va a quedar tal cual lo estamos escribiendo. Esa es una de las reglas en todos los modales de los que vamos a ver, ¿sí? No poner S a terceras personas, ¿sí? O S, dependiendo. No, en terceras el singular, ¿sí? Ojo, eso ténganlo mucho en cuenta. Tampoco en el verbo que va seguido, siempre lo vamos a utilizar como modo infinitivo. She can be back by noon. Ella puede estar regresando por la tarde, ¿sí? Es una posibilidad que esto pase. No es que sea hábil para regresar, no. Esto lo vamos a marcar como posibilidad. Puede que regrese, puede que no regrese, ¿sí? She can return later. Ella puede regresar más tarde. También es una posibilidad.
words every day. Tú puedes aprender alrededor de menos de 5 palabras todos los días en un vocabulario, tal vez de inglés. Eres hábil para aprender ese vocabulario. Tienes la capacidad de. Hay algunos que son hábiles en español, otros hábiles en aprender una segunda lengua, otros son hábiles en matemáticas. Bueno, Ken lo vamos a utilizar en este caso para habilidades, ¿sí? You can learn at least 5 new words every day. You can call her tomorrow. Esta sería una the possibility, ¿sí? No es que realmente tengas la capacidad o seas hábil de tomar el teléfono y puedas llamar, no. Posibilidad. You can see her tomorrow. La puedes ver a ella el día de mañana. This is possibility again. Now, for the last example for Kim, she can try to finish her projects on time. Ella puede tratar de terminar sus proyectos a tiempo, ¿sí? It would be, she can try, ella puede terminar, aquí también tu verbo te está dando infinitivo, ¿sí? Verbo modal, pronombre, verbo modal can, que expresa habilidad o posibilidad, verbo en infinitivo. Aquí tenemos dos verbos. ¿Cómo separo mis dos verbos? Bueno, aquí sí voy a utilizar en particular to. Este me va a ayudar para separar dos verbos, como en este caso lo vimos. Ambos están en infinitivo. Ella puede tratar de terminar, ¿sí? Estos dos verbos están en infinitivo. Posesión. Now, she can try to finish her projects. Ella puede o tiene la capacidad de terminar sus proyectos mañana. ¿Cómo complemento una habilidad? Bueno, si voy a complementar una habilidad, por ejemplo, you can play soccer as Ronaldo. O sea, eres hábil para manejar una pelota, para poderla. Yo soy muy torpe en cuestión de deportes de pelota, ¿sí? No se me da. Bueno, hay alguien que sí. Esto lo vamos a manejar como habilidad, no poniéndole S en terceras personas, ni modificando el verbo en infinitivo. Now, este es para Ken. The other one, it's cool. ¿Ok? Cool is the past from Ken. Es el pasado de Ken. ¿Sí? En la forma de pasado de condicional significa si tú comprarte el rojo que quieres. Es condicional. If. ¿Sí? But if is a conditional. In this example, for conditionals, to guess, and the future, to talk in the future. ¿Qué cosas se pueden hablar en futuro? Probabilidades también, ¿sí? Can, de igual forma, y ambas las podemos utilizar, las podemos convertir en de afirmativa a negativa. Solamente vas a utilizar la partícula not, solo añades eso. No utilizas auxiliares para verbos modales. Esto lo convierto en negativo, 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 y cada una
de mis oraciones negativas, solo añadiendo la partícula not. Si tú escribes está incorrecto. No utilizamos auxiliares en los modales, ¿sí? Can, no utilizamos eso. Solo añadimos not. We cannot see her tomorrow. Pronunciación. Se llaman, sí, diptongos, pero cuando encuentres, por ejemplo, dos E, la vas a pronunciar como I. Sí. You cannot see her tomorrow. ¿Ok? De igual forma, podemos utilizar could and couldn't. ¿Sí? With this mirror, he could have been reading my lips. Con este espejo, él puede observar, puede estar viendo cómo me pinto mis labios. This could be our last summer. Este es posibilidad. ¿Por qué? What is possibility here? Because you're talking about the last summer. Yes, and together as a family. Este podría ser nuestro último verano juntos como familia. Posibilidad. Pero posibilidad en un futuro. ¿Sí? This is possibility. ¿Por qué? Porque podría ser que tal vez nos veamos o que no. ¿Sí? Podría ser que el otro verano sí estemos juntos. Por eso es que lo vamos a utilizar en un tiempo o puede valer como futuro. Aquí no estoy poniendo pronombre, ¿sí? Les había yo dicho que sí, que siempre tiene que haber un pronombre del cual estás hablando. En este caso, no es pronombre, pero this implica the last summer. Estoy hablando de este verano, puede que sea el último en familia, ¿sí? No puedes dejar de escribir así, al menos que sea pregunta. Si no es así, tiene que tener antes ya sea un pronombre, un sujeto, poder complementar tu verbo modal más tu verbo en infinitivo, el posesivo y todo tu complemento. Now, this it could be possibility. Now, this could be a great opportunity for the red team, sorry. Este podría ser una gran oportunidad para el equipo rojo. Están jugando, o sea, y les comento que el inglés es mucho de contexto, es mucho de ellos están jugando y dependiendo de cómo hable la persona, es el modal que vas a tú utilizar ya en speaking, ¿sí? Lo puedes leer, sí, lo puedes escuchar también, pero ya cuando tienes una conversación con una persona nativa de lenguaje, bueno, te tienes que enfocar a la conversación que se está teniendo para poder tú utilizar los modales correctos en la conversación. Aquí también es possibility, ¿sí? No es habilidad, ¿sí? Puede que o puede que no. ¿Cómo lo convierto? En negativo, bueno, just with not, ¿ok? If you want. ¿Ok? Lo puedes contraer o no lo puedes contraer. Couldn't se utiliza más en preguntas como muy propias, ¿sí? Como tú me podrías realmente ayudar. Lo could utilizamos para una forma realmente muy, muy formal con una persona, un profesor,
Cuando hablas con un profesor, con un médico, podemos utilizar could. Oye, ¿podrías ayudarme? Oye, realmente necesito tu ayuda. ¿Lo podrías hacer? Eso es una forma muy formal en el lenguaje, ¿sí? Y siempre en negativo lo vamos a contraer. Rara vez es cuando tú te vas a encontrar esto, ¿sí? Al menos que te lo estén explicando o escrito en textos, pero es muy rara vez cuando se encuentra en forma negativa con not. Simplemente va a estar de forma contraída. Now, aquí les puse otros ejemplos. I could play all day long. No es possibility. Es una habilidad. Yo podría jugar un largo día, o todo el día, ¿sí? Por todo el día. Bueno, eres atleta, lo puedes hacer, tienes esa habilidad, hay unos que se cansan, tú no. Es una habilidad que tú tienes. De igual forma, lo puedo convertir en negativo, ¿sí? No, y las reglas de mi modal me están indicando que no puedo hacer esto, ¿sí? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Bueno, por sí solo, no es un verbo. Por lo tanto, no le voy a poner o añadir una S, recuérdalo. Ni tampoco a does, ¿sí? Este verbo es hacer. No tiene significado y para terceras personas sí. Por eso le añades ES o S en presentes, pero el verbo lo vamos a dejar en forma infinitiva, hacer. She could. Habilidad. De igual forma, convertimos a negativo. Pregunta. Solo vamos a cambiar de posición. Primero vamos a hablar del verbo modal y tu sujeto. Después de ahí, tu verbo en infinitivo y tu complemento. Eso es como va. Con mi cuate, can you rent a car? Hey guy, can you rent a car? Tal vez se lo voy a pedir a mi papá. ¿Ok? Y a mi papá le hablo a lo mejor con mucha formalidad. Could you rent a car, please? ¿Podrías rentar un coche por mí o para mí? Esa es la diferencia de un can a un could, ¿sí? Pasado de can, este es el presente. Now, for a should, this expression of this modal, just for obligation or recommend o por recomendaciones, ¿sí? Se traduce como deber. Yo debería de, tú deberías de, por sí solo igual no tiene significado, necesita de un verbo en infinitivo. Pronombres, ¿sí? Son los que vamos a utilizar, ya sea pronombres o sujetos, nombres de personas, etc. You should be more attent. Debería ser más atenta, ¿sí? Tal vez estoy platicando con mi amiga, no me hace caso, le hago una suggest, una sugerencia o recomendación. Deberías de forma un poco informal, tal vez, en una conversación, ¿sí? Por eso es que voy a utilizar my should, lo utilizamos más cuando estamos hablando entre amigos, entre cuates, en familia, que ya nos conocemos mucho.
Ya para speaking lo utilizan o se utiliza de esta forma. You should be more offensive. ¿Sí? No con obligación, sino con una recomendación de amistad. Deberías de. ¿Sí? We should go out to get some air. Deberíamos de salir a tomar un poco de aire. Otra recomendación. ¿Cómo hago para ponerla en negativo? Lo mismo. Just not, or the contraction for this, okay, shouldn't. We shouldn't, sorry, we shouldn't go out to get some air. No deberíamos de salir a tomar aire fresco, ¿no? This is a negative form. You shouldn't catch that train. Les había comentado que este verbo sí es cachar. Cuando juegas béisbol, lo que haces es cachar la pelota o el catcher, pero para también se utiliza, por ejemplo, si vas a tomar el autobús, es como tomar, pero tomar un coche, que tú estás en la parada y vas y compras el ticket. Este verbo lo vamos a utilizar de esta forma. You shouldn't catch the train. Tú no deberías de tomar ese tren. Es una recomendación que yo le estoy haciendo. Recuerda que es para recomendaciones shall. No pronunciamos la D, should. Que diga la L. Should. ¿Ok? You should catch that train. ¿Cómo convertimos en afirmativo? Simplemente así. You should, igual que el otro que les había comentado, no lleva S ni en el verbo modal, ni en el verbo en infinitivo. No lo lleva. You should read the Bible. Deberías de leer la Biblia. Recommend, ¿ok? Una recomendación que yo te doy. The dog, aquí estamos hablando de un animal, por lo tanto el pronombre es it, ¿sí? Estoy hablando de él y no le voy a poner la S, no voy a añadir eso, ¿sí? Tampoco en el verbo, no añadir, ahora sí que sí se les quede eso. En su examen o si llegan a tener una evaluación en algún momento, nunca añadas una S en un verbo modal, en terceras personas, del singular, ni en el verbo. Es una regla base, no lo debes de hacer. Por eso que parece que lo hacen y que lo ponen y que o sea, constantemente es una regla que se tiene que aprender y que la tienes que adoptar más bien, ¿sí? Should wait in the street. El perro debería estar en la calle, ¿sí? O afuera. No lo quieres meter en el supermercado, bueno, es la recomendación que te están haciendo. Recommend. No es que no tenga valor should, pero es para hablar entre más informal. Este es un sinónimo de should, ought to. También es un verbo modal. Este ought to realmente lo utilizan más en un inglés británico que en un inglés americano. En un inglés americano casi no lo utilizan, pero no lo dejo pasar porque existe. Lo van a ver más en textos, ¿sí? En un periódico, en un texto formal que hagas de la universidad, que hagas de eso, van a ver este tipo de modales. Casi no se utiliza para speaking, ¿sí? Es más para poderlo leer realmente o diferenciar de lo que es should a ought to, ¿sí? También sirve para recomendaciones, ¿sí? También lo vamos a utilizar para recommends, para las recomendaciones, pero va a tener un poquito más de valor que should, ¿sí? Ejemplos. Por sí solo, igual el verbo no vale, verbo modal.
¿Por qué añado to? Porque aquí no. ¿Por qué no hago esto? Should to. No. Este verbo modal es así. Ought. Pero la regla en este verbo modal nos va a decir que cuando vamos a utilizar un verbo en infinitivo, lo tenemos que separar con un to. ¿Sí? Lo que los otros no. Aquí no estoy separando mis verbos con un to. ¿Sí? El primer verbo en infinitivo, ojo. Tampoco aquí, tampoco aquí, pero aquí sí. Por eso lo complemento más con to. ¿Sí? Es solamente así el verbo modal, ought, pero ya le añadimos el to, ahora sí que por inercia, porque el verbo que sigue lo tiene que separar un infinitivo. Si yo hago esto, perdón, ought help, como en este, should be, or shouldn't be. Bueno, esta regla nos dice que tiene que haber un to entre ought y nuestro verbo en infinitivo. De igual forma, estamos utilizando pronombres, verbo en infinitivo, que diga este verbo modal, pero lo utilizamos de esta manera para que se les haga más fácil. No es como necesario aprenderse, bueno, la regla nos dice que, como profesor sí nos obligan a aprendernos la regla, pero, o la tienes que saber realmente. Si solamente vas a aprender una conversación, yo te recomiendo que lo describas o lo digas tal cual, ought, 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 no más. Verbo en infinitivo y todo tu complemento. Ellos deberían ayudarte con tu trabajo, ¿sí? Es más escrito el verbo modal. También, recomendación o deber. You ought to go by plane. Tú deberías ir en avión. Tienes que tener cuidado en utilizar in o by. Estas se llaman prepositions, preposiciones, ¿sí? Las vas a tener que utilizar conforme vayas leyendo tu texto. Dentro, en, pero cuando utilizamos medios de transporte, ¿sí? Por eso es el by. You have to go by plane. Deberías ir en avión. Es una recomendación que le hago a un amigo, un doctor, una persona tal vez que no conozco, ¿sí? Pero recuerda, estos casi no los vas a utilizar muy hablado, muy en speaking. Just in reading or writing, pero en speaking casi no. ¿Ok? Now, he ought to say something. Ajá, perdón. Entonces, en el segundo ejemplo, se usa nada más el by y el in para medios de transporte. No. ¿O cómo? Lo vas a utilizar para medios de transporte que te van. Exacto, utilizamos el by. Estos les había, bueno, ahorita les indico, como aquí dice tal cual en el texto, en avión, bueno, en Google Translate, si utilizan, a mí no me gusta como que utilicen Google Translate porque lo traduce tal cual. Les va a traducir a lo mejor in, ¿sí? En tren, en avión, en plane. ¿Ok? Les va a traducir tal vez así. Pero no, porque este significa in dentro de, se llaman preposiciones, ¿sí? Para utilizar medios de transporte, si vas a decir, ay, voy a viajar en avión, voy a viajar en tren, bueno, utilizamos autobús y todo. by. Este lo podemos cambiar.
train. En tren, en avión, en coche, en autobús, ¿sí? By bus. Por eso utilizamos esta preposición. O sea, les hago mención porque eso pues, se va a ver cotidianamente, pero ¿por qué utilizo by y no in? Y en Google Translate, los alumnos, bueno, de anteriores escuelas en donde yo trabajaba, me utilizaban así. O sea, no lo traduzcan en Google Translate. La verdad, yo les recomiendo más un diccionario. Es mucho más funcional que Google Translate. Google Translate solamente a lo mejor para palabras que no conozcas, ¿sí? Pero un diccionario te va a decir cómo utilizar esa palabra, en qué momento, en qué circunstancia la vas a utilizar. Si la puedes utilizar en futuro, en presente, en pospretérito, en ese tipo de cosas. Por eso o sea, para mí es más funcional un diccionario o un Pictionary, es mucho mejor, ¿sí? Pero bueno, aquí estas preposiciones son las que nos van a indicar. ¿Ok? He go out. De igual forma, no vas a poner ese, aunque parezca yo disco rayado, pero es que sí, realmente sí lo ponen los alumnos. Entonces, no utilizar ese. Así, tal cual, se va a ir tu verbo modal, ¿sí? Y lo vamos a utilizar de esta manera para que se te o sea, para que te lo adoptes así. Ought to. He ought to save some money each week. Él debería de ahorrar dinero cada semana o algo de dinero, ¿sí? Cada semana. Recomendación o deber. Next. He ought to pay more attention. A lo mejor la profesora está dando esta información, ¿sí? O esta. Él debería de poner atención a lo que dice el profesor o lo que dice el maestro, ¿sí? Estas simplemente las vas a utilizar de forma escrita o en un examen, en dado caso, porque estas sí las suelen poner. Cuando iba yo a la escuela, decía, ¿esta para qué me va a servir si should me complementa con ought to? No. Ya cuando te presentas a un examen o de acreditación o certificación, tienes que ver la diferencia entre un should y un ought. Cuándo utilizar should y cuándo utilizar ought. No hay problema si tú vas a utilizar esta. ¿Ok? Si en dado caso en un examen pudieras poner should, no hay ningún problema. Simplemente lo que te hacen es que sepas utilizar o en qué momento utilizar un ought to, ¿sí? De un should. Pesa más este que este, ¿sí? Este pesa más en forma escrita que un should. Este pesa más en forma de speaking, ¿sí? Para hablar con tus amigos y lo que te estaba yo diciendo. Otro modal que les había yo complementado o que tenemos, que tiene que ver es must. Este va a expresar obligación, prohibición o necesidad, ¿sí? Pero va a pesar más must que otro modal como should, porque hay veces en los que se confunden de utilizar un should a un must, ¿sí? Como que lo vemos con mayor fuerza, aunque se pega chistoso, sí, pesa un poquito más, o sea, le doy más énfasis a mi oración o a mi expresión utilizando un must. Es una obligación que realizar obligación en cuestión de leyes, ¿sí? Algo que me tiene que decir la ley y no lo tengo o sea, no tengo que romper. Por ejemplo, yo sé que la luz, el semáforo, no me debo de pasar la luz roja del semáforo. Eso voy a utilizar must, porque ya hay una regla anterior que ante normas es la que me va a expresar, bueno, must, es la que pesa más, es una obligación, pero
que la ley me está diciendo que lo tengo que hacer, es mi deber hacerlo, ¿sí? Por eso se utiliza must. O, como por ejemplo aquí, we must not exceed the speed limit allowed. No debemos de exceder los límites de velocidad, ¿sí? ¿Por qué puse must en lugar de un should? No debería de exceder los límites de velocidad. No, sí, claro que no deberías de. Pero una ley te está acatando que es que de plano no lo tienes que hacer. Porque te van a multar, porque te pueden recoger el carro, porque puede haber consecuencias, ¿sí? Por eso es que must pesa más que should y que ought to, ¿sí? Porque ya hay algo, por obligación, como persona, lo tienes, como persona socialmente responsable, se puede decir, lo tienes que hacer. En este caso, de igual forma, no lleva ese, no tiene un significado por sí solo, ¿sí? El que te va a dar el significado es el verbo que está seguido de must. Aquí lo estamos manejando como negativo, forma negativa. You must o mustn't ¿ok? You mustn't exceed the speed limit allowed. ¿Sí? También lo puedes utilizar de esta forma, no hay ningún problema. Otro que te implica obligación es este, ¿sí? Les puse estos ejemplos para que vean la diferencia de entre un should y a cuando recomiendas con un must, ¿sí? No le vas a decir deberías de pagar tus impuestos, querido amigo. Sí, se deben de pagar, ¿sí? Eso es una obligación que se tiene que cumplir. Esto es obligación, ¿sí? Must, you must pay earn taxes. Deberías de pagar nuestros impuestos. O sea, a lo mejor se lo dicen al contador, ¿no? He. In this example, we have he is the best student of his class. His grade must be excellent. Este también se puede utilizar para must. ¿Qué diferencia hay de estos ejemplos a este ejemplo? Bueno, aquí te está marcando que es una obligación de parte tuya, ¿sí? Una persona tiene obligaciones en la sociedad. Por lo tanto, must es el que te va a indicar que vas a tener que cumplir tu obligación. Por eso lo estoy utilizando. En este ejemplo, lo que va a hacer es que también must lo podemos utilizar para algo que muy posiblemente va a pasar, ¿sí? Tú ves a tu alumno, es muy bueno en matemáticas, es excelente niño, lleva puro 10 y dices, bueno, él va a ser un gran físico matemático. Ah, o probablemente lo estás decretando. Es algo que probablemente va a pasar, posiblemente suceda. Es buen alumno, estudia mucho, tiene muy buenas calificaciones, te lo encuentras dentro de unos años y ese alumno efectivamente, ¿sí? Es un gran físico matemático. Ah, bueno, es algo que sí pasó. Para eso también vas a utilizar must. Para esto debe de haber a lo mejor una oración previa o información previa en la cual puedas utilizar must. Sí, lo puedes utilizar de esta forma. His grade must be excellent. ¿Sí? Pero aquí te está indicando anteriormente lo que está pasando con el estudiante. ¿Qué está pasando con el estudiante? Perdón.
He's the best student. Él es el mejor estudiante en su clase. Sus notas deben de ser excelentes. ¿Sí? Esto es por lo cual también vas a utilizar must, una oración previa, y puedes utilizar must para algo muy posible que sí vaya a suceder y tu obligación. Esta oración, analicémosla. He is the best student. Está en presente simple, ¿sí? Tal cual. Pronombre, verbo to be. Estos se llaman artículos, pero todo esto es tu complemento. Y lo vamos desglosando. Artículo, complemento, posesivo. Acá está. ¿Sí? Ahora, esto es lo que vas a utilizar en must. Y también puedes utilizar tu partícula not. Él no es el mejor estudiante en su clase. Sus notas no deben de ser excelentes. Ah, ya convertí en oración negativa. Ahora, other, would. Se usa para preguntar algo muy educadamente o para indicar que prefieres una cosa de otra. En esta, les había comentado que would va seguido igual de un verbo infinitivo, pero que lo podemos traducir. A mí me ayudó, si te puede ayudar también. Que esto a tu verbo le va a dar esta terminación, si te vas dando cuenta. ¿Por qué? Por sí solo no tiene significado. El significado se lo va a dar el verbo seguido del verbo modal. Me gustaría jugar tenis en domingo o los domingos, on Sundays. Ahora, tengo dos verbos. Sí. Verbo en infinitivo, sí, sí es. Pero tu would es el que te va a ayudar o te va a dar una terminación al verbo de ría. Gustaría. Mira. Me gustaría jugar, acá está, infinitivo, perdón, está, y tenis en los domingos. ¿Ok? Ya no sería tanto como un verbo en infinitivo. En español, o sea, ya lo vas a poder tú solito lo vas a poder conjugar en esa misma oración. I would like to play tennis. Cuando tengo dos verbos en forma infinitiva, el que los va a separar va a ser to, como en el caso anterior que vimos. Este es el que te va a separar tus dos verbos. No puedes hacer esto. ¿Sí? I would like I would like to play, porque está separando dos verbos en infinitivo, ¿sí? Siempre tienes que hacer eso, al menos que vayas a hablar en un continuo, como vimos. Al menos que hables en un continuo. Pero en ese caso no va a llevar tu verbo modal. Playing. ¿Sí? Tienes que checar bien cómo vas a manejar tu oración y en qué tiempo estás hablando en tu oración. I would like to play
tenis. Me gustaría jugar, el verbo en infinitivo, tenis los domingos. ¿Puedo hacer negación? Sí, puedo hacer mi negación. Ya convertí mi oración afirmativa a negativa, con contracción. I wouldn't like to play. No me gustaría jugar tenis los domingos, ¿sí? En afirmativa y en negativa. No es mucho, no es muy difícil, la verdad, de negación a interrogación y de afirmación. Simplemente, solamente vas a utilizar la parte not. Nada más, no utilizas ni auxiliares, absolutamente nada. Solo not antes de tu verbo en infinitivo o después del verbo modal. Ese es después del verbo modal o antes de tu verbo infinitivo, como te quede más claro. En el caso de would, como interrogación, podrías apagar o deberías apagar las luces cuando salgas, ¿sí? Would you turn o apagarías, más bien sería apagarías, perdón. Apagarías. Y tenemos esta, que es la que te está dando esa terminación en español. ¿Sí? Rías. Apagarías las luces cuando salgas. Y les faltó a lo mejor please. Por favor. Por eso esto, el would, te va a hacer esto, esa terminación. ¿Sí? Si tú vas a preguntar muy formalmente a alguien, llegan de visita a tu casa, puedes utilizar would. ¿Por qué? Would you like to eat some cookies? ¿Te gustaría comer algunas galletas? Es algo, se utiliza para algo muy formal, muy educado, would, ¿sí? Oye, ¿te gustaría comer? Oye, ¿te gustaría ir? Oye, ¿te gustaría? También para tus gustos. Me gustaría poder comer un pastel de chocolate. Me gustaría poder aprender mejor inglés. Es algo que a ti te va a ayudar, ¿sí? Por eso es would. En este caso vamos a utilizar would para gustos, preguntar, pero muy educadamente. Y por lo regular, esto lo vamos a encontrar tanto en textos como en speaking, listening, ¿ok? Y en canciones también lo vas a encontrar porque implica gustos, ¿sí? Might. Expresa posibilidad en el futuro, ¿sí? Como could es como un sinónimo de could. ¿Qué diferencia hay de utilizar un may a un could? Bueno, lo estamos poniendo en presente. Could también implica, es pasado, pero implica en futuro, como les indicaba en los ejemplos que vimos con respecto a could. Si es may, this is. It may snow this weekend for the first time this year. Posibilidad. ¿Sí? Podría nevar este fin de semana por primera vez en este año. ¿Qué diferencia hay? Bueno, aquí, could. Como más, es como más de propuesta, como más formal en este could. Y en may
Es una posibilidad, estás hablando con tus compañeros y es una posibilidad que tal vez pase, no pase, es un poco más informal, manejaríamos así, ¿sí? En una conversación lo manejamos más con may en lugar de could. Could expressions son más formales para hablar. Y eso te lo comento porque sí es cierto. Por ejemplo, a mí los profesores me decían, es que could pesa más que may. Ok, cuando hablas con una persona nativa, sí es cierto, may no tiene más peso que could, ¿sí? Could lo utilizan más para poder hablar muy formalmente. May para expresarse entre compañeros. Lo utilizan más en expressions, ¿sí? Para hablar, para speaking. Lo que te estoy poniendo aquí es escrito, es darte ejemplos. Cuando hables, es algo diferente, a veces, ¿sí? No es mucho de lo que te dicen los profesores de que, ay, así te van a hablar. No, no porque tú piensas que un americano te va a hablar con la estructura que está aquí. Cada palabra que ellos utilicen te la van a decir y te topas con pared. Ahí en tu speaking te topas con pared porque el americano no habla así, escribe así. Bueno, y ni escribe así, realmente. Habla así, textos formales sí los escribe, textos informales es un lenguaje súper diferente de ese tipo de cosas. Estos modales, si tú quieres hacer una certificación, es forzosamente que se tienen que aprender, ¿sí? Now, it may have snowed this week for this time this year. ¿Podría nevar este año? ¿Podría nevar este fin de semana? Por primera vez. Possibility. In the future. ¿Ok? Una posibilidad en el futuro. ¿Por qué? Porque todavía no pasa. Pero un futuro que estás empezando a lo mejor ¿qué será? En enero, empiezas el año. Bueno, tal vez para diciembre puede que caiga nieve. A eso me refiero con un futuro que no pase más de un año. ¿Sí? Porque ahí tendríamos que utilizar otro tiempo. My sister may tampoco lleva la S. Estamos hablando de una tercera persona de singular que implica she. My sister come home for Christmas. Puede que mi hermana venga para a Navidad. A casa esta Navidad, perdón. Puede que mi hermana. Por eso vamos a utilizar may para posibilidades en un futuro, ¿sí? Estas las podemos utilizar realmente a lo mejor en este mes. My sister may come home from Christmas. Puede que mi hermana venga a casa para esta Navidad, ¿sí? Podemos cambiar la oración por un should. Sí, también debería de venir a casa para Navidad. No tiene ningún de que esté mal o esté incorrecta la oración. No, la oración está bien. Pero ya depende del contexto que se le va a dar. Aquí estoy dando recomendación. Oye, hermana, debería de venir. Nos vamos a reunir todos en casa. Ella debería de venir. ¿Sí? Estás sugiriendo. May, estás dando una posibilidad, ¿sí? Probabilidad. Podría. También probabilidad, pero más formal. Podría, posibilidad, sí, pero lo estás hablando más informalmente. Now, may. Se puede usar como sinónimo de may. Este y este
lo podemos utilizar de igual forma, ¿sí? Para expresar posibilidad. ¿Puedo ayudarla, señora? De hecho, lo utilizan más para expresiones educadas, expresiones formales, ¿sí? Por eso vamos a utilizar make. Pesa más que make. Perdón, es que me duele la garganta, ¿sí? Podemos utilizarlo más, pesa mucho más en una oración y más en speaking. May I help you? ¿Puedo ayudarla? ¿Sí? Muy formal. Muy educadamente, muy formal tu oración. ¿Sí? May you hold the door for me, please? ¿Podrías ayudarme a sostener la puerta? ¿Sí? Realmente muy formal. De hecho, la traducción tal cual es así. ¿Podría usted sujetar o tomar la puerta si es tan amable? Ya viste, o sea, si ves la diferencia de esto, es una expresión que vas a utilizar para ser demasiadamente educado. Si tú quieres, de hecho en español utilizamos ese tipo de expresiones. Cuando hablas con alguien, una vez me topé una persona que estaba aprendiendo español y era americano y yo estaba aprendiendo inglés. Bueno, nos encontramos en Nueva York, cada uno, y yo sí le hablaba muy formal, porque era una persona desconocida para mí, realmente era pues, con mucha formalidad, y le decía, oye, ¿podrías ayudarme? En español, porque él quería practicar su español. ¿Podrías ayudarme a pagar mis impuestos, por favor? ¿Podrías? ¿Por qué ustedes hablan así? O sea, ¿podrías? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, porque en México utilizamos ese tipo de expresiones, formalidad o amabilidad. Si tú te presentas ante una persona que no conoces, lo que haces es hablar educadamente con esa persona. En inglés, casi no, ¿sí? En inglés es como muy amigablemente, que ya te conocen, parece de años que te están hablando, y pues sí, te sacas de onda, dices, bueno, pues, ¿qué onda con esto? O sea, ¿por qué me habla así? En español lo utilizamos de esa forma, ¿sí? Porque es un contexto, es una adquisición de lenguaje. No puedes cambiar tu adquisición de una segunda lengua. Esta va a ser adquisición de lenguaje, ¿sí? Lo vas adquiriendo cognitivamente, pero tu lenguaje español ya lo tienes desde lengua materna, como lengua materna. Por eso es que en el inglés, si a veces has visto en películas, te hablan como si te conocieran de años, y en español te hablan con mucha formalidad. Por eso, los modales son para eso. En este caso, me es para eso, para poderle dar ese énfasis que en español que en español lo damos, pero en inglés no sabemos cómo. Bueno, si tú vas a utilizar esa oración, vas a utilizar may para darle formalidad a tu oración, ¿sí? O sea, que demasiada formalidad ahí lo vas a utilizar. Es la diferencia entre este y este. Informal, formal, ¿sí? Y también expresa posibilidad. Si no conoces a la persona, bueno, vas a poder utilizarlo de esta forma. En este caso, solo puse pocos ejemplos para que vayan verificando qué es lo que podemos o no podemos hacer. Otra cosita que les iba a comentar de aquí, para rápido. Son estos. Must
ought to y should lo vamos a utilizar estos de aquí, estos verbos modales, lo vamos a utilizar más para son similares, ¿sí? Estos son para obligación también, son similares, pero uno pesa más que el otro. En este caso, este pesa más que should y ought to pesa más que should también. Si los vamos a poner en orden, este pesa más que este y este pesa más que este. ¿Ok? Un ejemplo. Si yo voy a poner aquí, yo también te voy a dar una recomendación, en dado caso. ¿Por qué no te voy a recomendar con should? You should go to the doctor. You should, perdón. Deberías ir al doctor. Te lo estoy recomendando, sí. ¿Por qué te voy a recomendar ahora con must? Doctor, en días tienes temperatura, escalofrío. Ahí voy a utilizar mi must. Oye, es tu obligación que vayas al doctor. Deberías de. ¿Por qué? ¿Prefieres o morirte o curarte? Por eso es que voy a utilizar ahí mi must. Y no mi should. Esa es la diferencia entre must y should. Esto estamos entre amigos, te dio una pequeña gripita. Oye, deberías ir al doctor, ¿no? Bueno, es una recomendación que yo te doy. Pero ya cuando utilizo must es porque le estoy dando más fuerza a mi oración en cuestión del contexto, ¿sí? Mi paciente o mi persona o mi amigo está demasiado enfermo. Que should. Y ought to, ¿sí? Pero para más, perdón. También lo puedo utilizar, pero les había comentado que se ve más en textos que realmente escrito, que realmente hablado, perdón. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta, pesa más este que este, ¿sí? Y este, solo para exámenes, escritos, rara vez es para cuando te complementas en algo formal, ¿sí? Por lo regular vas a utilizar ya sea must o should. Esa es la pequeña diferencia de utilizar tu verbo modal. Ahora, aquí, en los ejemplos. Primer ejemplo, te lo voy a traducir. Ese lunar podría ser peligroso. Tú, sí, a doctor. ¿De cuál o de todos mis modales que repasamos aquí podría quedar en este caso? Ese lunar que tienes ahí se ve muy peligroso. Tú You must, sí. Muy bien. You must see a doctor. ¿Por qué? El contexto te lo está diciendo. Que se ve demasiado peligroso. Oye, velo a revisar.
Ya no te estoy recomendando de cuates, ¿sí? Ya es una obligación de parte tuya, una recomendación, sí, también, pero es una obligación que en ti debe de quedar la prudencia de irte a revisar, ¿sí? Tú deberías ir a casa, pero ¿qué modal voy a hacer? Voy a utilizar ahí. Should. No creo. Esa es should, no sé. Tú deberías ir a casa, ¿sí? A alguien, ¿ok? Tú deberías, es muy tarde. Aquí lo vamos a complementar con otra oración. It's too late. Es muy tarde. Deberías ir a casa. Esta es una diferencia entre tu should y tu must, ¿sí? They. Aquí dice mentir a sus padres. Okay. Vamos a ver. Ellos pueden mentirle a sus padres. Ellos podrían mentirle a sus padres. Ellos deberían mentirle a sus padres. Ellos no tendrían o no deberían de mentirle a sus padres. Must puede quedar. Would, gustaría que mintieran a sus padres. Mentirían a sus padres. May. May. Ojo. Not. Not to lie to their parents. Ellos no le deberían de mentir a sus papás. ¿Por qué utilicé ought to? Sí, es para escrito, les había comentado, pero este también te va a ayudar para algo que es como moralmente mal hecho, se podría decir. Te encuentras una cartera con dinero y tú sabes socialmente o moralmente que está mal, a lo mejor sabes de quién es esa cartera, se le cayó a tu amigo, te la quedas, moralmente está mal, ¿sí? No la debes de tomar, la debes de devolver, es lo que nos han enseñado, valores. Bueno, también vamos a aplicarlo en esta cuestión de los verbos modales. ¿Por qué estoy utilizando ought to? Bueno, porque este sirve también para oraciones morales, ¿sí? No deberías de mentirle a tus padres. Ellos no deberían de mentirle a sus papás. También lo voy a utilizar para eso, ¿sí? En un examen, si se te van a poner, tienes que darte bien o tienes que leer bien el contexto de esto y realmente aprenderte las reglas de los verbos modales. ¿Cuándo utilizar ought to? ¿Cuándo utilizar un should? ¿Cuándo utilizar un must? ¿Qué diferencia hay de un must a un should? ¿Qué diferencia hay de un can a could? ¿Qué diferencia hay de un should a can? O sea, ¿por qué no puedo utilizar un can de un should? ¿Por qué no puedo utilizar un must de un can? Bueno, pues porque can es para habilidad, must es para obligaciones, pero must pesa más que should, porque must es para obligación, en cambio should es para sugerencias entre cuando hablamos en amigos, familiares, ¿ok? Eso es lo que se tiene que aprender
Les mandé también ahorita, bueno, hace ratito, como un resumen pequeñito, y de hecho en las hojas que les había mandado, se los hice lo más explícito posible de cuándo utilizar cada uno de los verbos modales. Con pocos ejemplos, realmente, porque es necesario que entiendas cuándo utilizar un should de un must, de un may, de un ought to, ¿sí? Entonces, en los ejemplos que les di, en lo de PDF, les mandé, el día de ayer, ¿no? La verdad estuve enferma, por eso les mandé eso. Solamente tengan mucho cuidado al leer sus oraciones. No las traduzcan en Google Translate, por favor, por el amor de Dios. Busquen un diccionario. Pueden descargar diccionarios. ¿Dónde puedo conseguir el diccionario? Hay un diccionario. Les voy a mandar la recomendación del diccionario. Ahorita no me acuerdo de él. Es el que yo utilizaba en la universidad. Y realmente me ayudó mucho. Y era también un Pictionary. Cuesta un poco caro, pero realmente vale la pena. Donde tiene como alrededor de 2000 vocablos en Pictionary, y realmente cuándo utilizar cada una de las, o sea, cuándo utilizas esto, así te lo ponen. Cómo utilizar parents, cómo utilizar theirs, cómo utilizar sí. O sea, realmente lo vas aprendiendo muy bien. No me acuerdo, es de Larousse también. Solo me acuerdo que es de color naranja con azul, y todavía lo tengo, pero no recuerdo el nombre realmente. Se los voy a mandar y la verdad es muy bueno ese diccionario. No traduzcan en Google Translate, es una recomendación que yo les hago, o sea, no sirve. Realmente cuando quieres traducirlo, o sea, sí te ayuda. Si vas a traducir un texto, sí, ok, ya lo traduces en Google Translate, pero vete dando cuenta de cada una de las palabras, si están bien, y cómo utilizar esas palabras en el texto. Por eso no es tan viable que o sea, Google Translate, no, pues no. La verdad es que yo no soy tan fan del Google Translate. Cuando era estudiante, sí. Y decía, pues la maestra no se va a dar cuenta, no hay problema, que no sé qué. Y tómala, que me reprueban. ¿Por qué? Porque utilizar Google Translate está mal. Y sí, después vas creciendo y dices, sí, pues sí la regué. No es bueno. Aquí. Drink more water. Drink more water. Es una recomendación. ¿Qué recomendación o cuál es mi verbo modal para recomendar? Pues eso de antemano lo tengo que hacer. Diferencia. I should drink more water. Debo de beber más agua. ¿Sí? Eso es realmente porque lo necesitas. Yo me recomiendo realmente tomar más agua. Si yo tengo aquí ¿qué verbo modal es el que puedo utilizar? Si ya te comenté que tengo separación de dos verbos en infinitivo, que me puede dar una terminación, que es algo que yo quiero. Tu verbo modal que te puede ayudar aquí, pues, me gustaría beber más agua, ¿sí? Aquí te está dando la clave. Tengo dos verbos en infinitivo, separados de un to, more water, más agua. Me gustaría beber más agua, ¿sí? Estoy utilizando mi modal would,
¿sí? Que lo utilizamos para, en forma de oraciones formales, educadas, y es lo que es peticiones. Me gustaría beber más agua, por favor, en este caso. Please. ¿Ok? Una petición formal. The next one. Hay algo que yo quiero. ¿No? ¿Perdón? ¿Perdón? Igual. Igual. Me gustaría ir a Nueva York algún día. Would like. ¿Ok? Me gustaría, ¿por qué? Porque es igual, si aún te cuesta a lo mejor would, bueno, ve la estructura de tu oración. ¿Sí? Ve la estructura de tu oración. O sea, por estructura y gramaticalmente, pues iría would. Para darle un énfasis a algo que gustarías hacer, sería would también. ¿Por qué? Porque es un verbo modal en una petición, en este caso, y esto es algo que te gustaría hacer. Le está dando a tu verbo una terminación de ría. Ahora, you look like so sick. Te ves un poco enfermo. Tú ojo, se los había comentado hace rato. Es una recomendación informal. Tú te ves un poco enfermo, ¿sí? Deberías de ir al doctor. ¿Qué diferencia hay de este a este? ¿Por qué no puedo ponerle aquí más? Sí lo puedes hacer. Porque ya es obligatorio. ¿Pero qué, perdón? Porque ya es obligatorio, ya lo está obligando. Exacto, aquí. En la primera. Aquí es una recomendación que yo te hago. Oye, amigo, pues, veo que estás un poquito enfermo, pues deberías ir al doctor, ¿no? Pero aquí es un deber tuyo para tu persona, porque aquí hay una palabra muy importante, peligroso. Esta palabrita, bueno, híjole, bien, te puedes morir, puede ser cáncer, amigo, puede ser esto, puede ser aquello, deberías, ya tienes que ir al doctor. Los papás que a veces no les gusta ir al doctor, pero ya se están muriendo, oye, mamá, ya tienes que ir. O sea, es una recomendación que te hago. Una simple cita, solo te recomiendo. Ay, deberías de ir, oye. Sí, voy a ir mañana. Oye, eso ya es peligroso, ya se ve demasiado peligroso. Tienes que ir, deberías de ir, es en serio. Por obligación, ¿sí? Por eso tienes que ver tu contexto antes de utilizar tu verbo modal. Y recuerda que must también lo utilizamos para obligación social, ¿sí? Tu obligación que tienes ante la sociedad, como no pasarte un alto, no tienes que beber cuando manejas, ¿sí? Por eso pesa más must y no un should, porque must es algo más fuerte, ¿sí? De obligación, de deber también, pero de obligación social, se podría decir así. Si lo quieres entender de esa forma, podría ser de obligación social. O sea, algo que no deberías de pasarte el alto, no deberías de manejar en estado de ebriedad, no deberías de, no sé, ¿qué será? Bueno, pagar una mordida o darle al policía de tránsito. Son obligaciones morales también, o sea, son obligaciones sociales. Por eso pesa más, porque no es una simple recomendación que te estoy dando. Es algo que no lo tienes que hacer, ¿sí?
Y aquí lo tienes que hacer porque es ya tu deber, tu obligación. Te está dando en la torre esto, bueno, deberías de ya ir, ¿sí? O, oye, te estás desvelando mucho, deberías dormir más, esto, ¿sí? Oye, estás un poco pasado de peso, no deberías de comer dulces, Oye, te vas a ir de camping, deberías, oye, deberías de llevar casa de campaña, no es una obligación, simplemente una recomendación, ¿sale? Bueno, les mandé un pequeño resumen para ver si también les puede ayudar con respecto de los modales, resumiendo poco a poco. Me faltaron dos ahí, que es will y shall. Esos no los vamos a ver ahorita, hasta cuando veamos futuro, ¿sí? Para que les quede más claro qué es un futuro y cómo lo vamos a utilizar. Pero también es un verbo modal. En este caso, ¿tienen más dudas en cuestión de los verbos modales? ¿Esto está bien? No, sí está bien. ¿Sí? De hecho, las explicaciones que les di las hice ahora sí que para que las pudieran entender. En resumen, solo les voy a dejar ahora sí un poco de ejemplos y ejercicios para cuándo utilizar cada que los pueden ayudar, ¿sí? Bueno, me pasé de la clase, una disculpa. La siguiente, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. See you later. Thanks, Miss. Thanks, see you.